Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, el podcast donde hablamos de finanzas, economía y todo lo que a usted le hace falta saber para manejar mejor su dinero. El día de hoy vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Ese gran cuco que la gente dice de que no, hay que tener cuidado con la tarjeta de crédito. Este episodio es para que usted aprenda a tener cuidado con la tarjeta de crédito. Si tú viste el episodio de inversiones, la dinámica del día de hoy va a ser muy parecida a ese episodio, donde Gladeline va a hacer las preguntas que probablemente tú también tengas y yo voy a hacer todo lo posible por explicarlo de manera dominicanizada y que todos ustedes lo puedan entender, porque sabemos que la tarjeta de crédito es un producto que probablemente tú utilices mucho o pienses utilizarla, es del día a día. O sea que vamos a arrancar con las preguntas. Excelente. Mi primera pregunta, Manuel. Lo que la gente más me dice, tiene que tener pendiente las fechas. Háblame de las fechas. ¿Cuáles son las fechas importantes y por qué son tan importantes y cómo se supone que yo debo de manejarme con esas fechas? Sí, mira, hay dos fechas muy importantes. La primera es la fecha límite de pago. Si le damos importancia, esa es la más importante. O sea, la fecha, yo tengo hasta esa fecha para pagar. Exacto. ¿Para pagar cuánto? Para tú pagar el balance al corte. Creo que vamos a describir un poco cada uno de las... Vamos primero a explicar los términos para que luego podamos darle con la fecha. Dale. Miren, hay términos importantes. Son balance al corte, que es el acumulado o el total de todos los consumos que tú hiciste durante un mes. Supongamos que tu tarjeta corta los días 5 del mes. Entonces, esos son los consumos que tú hiciste desde el día 5 de abril hasta el 5 de mayo. Ok, de 5 a 5, si yo gasté 30,000 pesos, entonces mi fecha de mi monto de pago son 30,000 pesos. Exacto. Ok. Te va a salir en tu estado de cuenta y en tu internet banking, balance al corte, 30,000 pesos. Ok. Ese es el balance al corte. Luego tenemos la fecha límite de pago. Ok. Y la fecha límite de pago es la fecha máxima que te da el banco para tú pagarlo. O sea, que yo puedo haber pagado en cualquier otro momento después del 5. Sí, tú puedes pagar en cualquier otro momento después del 5 sin pasarte de la fecha límite de pago. Ok. Por lo regular son 20, 25, 28 días, depende del banco. Después de la fecha de corte, que es el 5, tú tienes esos días adicionales para hacer tu pago. Lo que no te puede pasar de la fecha límite de pago. O sea, que es muy probable que si mi tarjeta corta día 5, mi fecha límite de pago sea día 25. Sí, más o menos por ahí 25, anda. 29, 30, más o menos por ahí. Ok, entonces se supone que yo la única opción que tengo es pagarle la misma cantidad que usé. Exacto. O yo le puedo pagar menos. Tú deberías de pagar el balance al corte completo, que sería los 30,000 en este caso. Eso fuera lo ideal. Si tú le pagas menos, entonces tú vas a tener que financiar tu tarjeta de crédito. O sea, la parte que no pagué, no el total. Más o menos. Funciona un poco diferente a lo que se puede entender. ¿Qué pasa? Primero, hay otro término que no hemos mencionado, que es el pago mínimo. Hay un balance que te va a salir también en ese estado de cuenta y en Internet Banking que dice pago mínimo. De 30,000 pesos probablemente sean unos 800, 900 pesos. O sea, es poco dinero. O sea, que si yo le pago esos 800 pesos y no pagué lo demás, yo estoy bien. Tú estás bien a nivel de historial de crédito. O sea, no te va a afectar tu buró de crédito, lo que se conoce como buró, que dice que tú tienes mora. No te va a afectar la mora. Los bancos no van a pensar que soy mala paga. Los bancos no van a pensar que tú eres mala paga. Pero vas a tener que pagar intereses también. Entonces, ¿qué pasa? Los intereses no funcionan como quizás como es lo normal con un préstamo. Si yo debo 100,000 pesos, yo voy a pagar intereses sobre los 100,000 pesos. O una línea de crédito. Los intereses de la tarjeta de crédito son acumulados. Compuestos. No compuestos, no sería compuesto, sino que es un promedio de lo que tú gastaste. Por ejemplo, esto es un poco complejo, pero lo voy a explicar de la mejor manera posible. Ajá. Por ejemplo, yo durante el mes, seguimos con el ejemplo del 5, mi fecha de corte del 5. Hoy es 5 de abril y ahí empieza mi mes, hasta el 5 de mayo, ¿verdad? Siguiendo el mismo ejemplo. Yo voy a ir gastando día tras día. Supongamos que yo decido no gastar hasta el 1 de mayo. 5 días antes de mi corte. Yo no gasté nada del 5 al 31 de abril. ¿Verdad? Yo no gasté nada. Y yo empecé a gastar el 1 de mayo. Ok, o sea, 4 días antes de que corte la tarjeta de nuevo. 4 días antes de que corte, exacto. Ok. Y gasto 30,000 pesos porque me compré una cama. Como que gastaste todo en un solo día y fue de que justo antes de que cortara. Exacto. Ok. Cuando se haga el corte, mi balance promedio durante ese mes va a ser bajito. ¿Por qué? Porque yo gasté todo el día 30. Ok. El día 1. 5 días antes del corte. 4 o 5 días antes del corte, ¿verdad? Si tiramos un promedio, si tú calculas esos 30,000 pesos entre los 30 días del corte, serían 1,000 pesos.
Tu balance promedio, digamos que sea 1,000 pesos. Pero Eso es un cálculo que estimado. no se supone que si un promedio hubiese sido lo mismo que yo hubiese gastado esos 30,000 pesos durante todo el mes. No es lo mismo. Porque hay un tema de tiempo ahí. Señora, la fórmula yo no me acuerdo cómo es la fórmula, pero es una fórmula bancaria. Son complejas, aunque la gente crea que no, son complejas. Hay una fórmula del tiempo que tú tienes. ¿Por qué? Porque el banco te prestó ese dinero, esos 30,000 que tú no lo tenías, y tú lo usaste con la tarjeta, hace 5 días. Si el banco te lo prestó el 6 de abril, hace más de 24 días, 30 días antes del corte, entonces ellos te van a cobrar más. Porque tu promedio es en base a los días que tú utilizaste ese dinero. Ok. Entonces, es complejo. Pero no se preocupen con ese cálculo. Enfóquense en el banco le va a dar ese monto, el balance promedio. Igual. Y eso es si tú no pagas todo. Entonces, gasté 30 el día 1 de mayo, la tarjeta me corta el 5. Exacto. ¿Cómo eso afecta la cantidad de intereses que tengo que pagar? Vas a pagar menos que si tú hubieses empezado a gastar desde el principio del mes. Ok. Porque el promedio va a ser menor. Okay. Entonces, el punto donde queremos llegar de todo esto es que si, por ejemplo, mi tarjeta corta los 5 y corto con 30,000 y yo nada más tengo 20,000, nada más le puedo pagar 20,000, bueno, ok, pago 20,000, ya le estoy cubriendo el mínimo, por lo que ya no me va a afectar el historial de crédito, pero voy a pagar intereses sobre el promedio, no sobre los 10,000 que yo debo. ¿Y cuál sería el promedio aquí? Hay que calcularlo. Pero la aplicación me da ese número. Sí. En el estado de cuenta, no. La aplicación no. En el estado de cuenta te dice balance promedio. Entonces yo voy a pagar el interés, que es de ¿cuánto? De un 5% mensual sobre ese balance promedio. ¿Y todas las tarjetas tienen ese 5% o realmente depende del banco? Depende del banco, pero en República Dominicana la mayoría es un 5% mensual. Entonces, que es 60 anual. Dite tú que yo gasté en un solo día, 4 días antes del corte, 30,000 pesos y nada más le pagué 20. Más o menos, ¿en cuánto tú sientes que anda ese promedio? Si tú pudieses tirarlo así, de que un... No tengo idea. Cónchale, pero di que 1,000 pesos. Podemos buscar un estado de cuenta y ver cuánto sale. Vamos, ¿tú quieres que buscamos uno tuyo? Porque imagínate, esa es tu computadora. Es bueno que usted sepa que nosotros tenemos pedazos adicionales de todos los videos que grabamos en nuestro Patreon, donde hablamos un poquito más de temas mucho más relajados, mucho más personales. Gracias a todos por apoyarnos hasta la fecha. Sigan sintonizando, denle like, denle a suscribirse a todo lo que tengan cerca. Sean un poco pacientes, que ya el estado de cuenta está aquí. Ahora estamos buscando el saldo promedio. Yo sé que el estado de cuenta aparece como un reguero de números dentro de un PDF, pero nosotros algún día, en algún momento, tal vez hoy mismo, le vamos a decir qué es lo que dice el estado de cuenta. Exacto. Bueno, entonces, en el estado de cuenta, por ejemplo, en este caso, sale saldo capital del mes anterior. ¿Qué es saldo capital? Eso es como el promedio de lo que tú gastaste. Y en base a eso te cobrarán los intereses. Por ejemplo, este corte fue de 31,000 pesos. Ok. ¿Verdad? Mi corte. El pago mínimo fue de 862 pesos. Ok, tú gastaste, poner esa parte tú gastaste aquí, 31 y el pago mínimo que tú podías hacerle era de 600 pesos. De 862. De 862. Mínimo. Entonces, eso dice que tu promedio... Wow, esto está muy complejo. Entonces, mira, mi saldo, el promedio sale aproximadamente en 14,000 pesos. Porque yo no todo lo gasté desde el principio del mes o al final del mes. Por ejemplo, fíjate que aquí, donde está la compra más grande, que fue esta, fue el 14. Pero entonces ya, para concluir con ese tema, si yo hubiese pagado, dite tú... Supongamos que en ese mismo ejemplo que me cortó con 31, yo decido pagar 30,000. Ajá. Yo voy a pagar intereses sobre los 14,000. Wow. Y nada más le debo 1,000 pesos al banco. Pero no tengo más. Pagué 30. Le debía 31. Voy a pagar entonces el 5% de los intereses sobre los 14,000 pesos. Ok. Aquí no sobre dice, los 1,000 pesos que yo debo. Ok. Aquí dice que esos 14,000 pesos lo veo con el nombre de saldo capital mes Actual. Ajá. Entonces, si usted tiene un estado de cuenta por ahí cerca de la mano, revíselo y vea más o menos su saldo anterior. Si es que tiene tarjeta de crédito ya. Si no tiene tarjeta de crédito, bueno. Igual, yo creo que es importantísimo la idea de que tú no te financies con la tarjeta en ningún momento. Y que eso es parte de lo que vamos a hablar en este episodio. Pero entonces, si te pasa, ya sabes. Ya hablamos de las dos fechas importantes. Entonces, cuándo corta y cuándo tengo que pagar. ¿Qué pasa si yo me excedo de esa fecha límite de pago? Es lo que estamos hablando. Si tú te excedes y no pagas ni el mínimo. Si no pagas ni el mínimo, entonces te va a afectar tu historial de crédito. Y se va a ver en tu reporte que tú tienes un atraso con esa tarjeta y te van a cobrar intereses sobre el monto total. O sea, sobre el balance promedio, igual, te lo van a cobrar. Lo mismo. Simplemente que va a afectar tu historial de crédito. Entonces, cuando tú vayas a otro banco, si tú duraste un mes sin pagar la tarjeta, por ejemplo, el otro banco o el mismo banco, si tú solicitas un préstamo o algún otro financiamiento, te va a decir, pero mira, tú tienes una mora en esta tarjeta o tuviste una mora por tantos meses. Y con yo descuidarme un solo día ya afecta.
Sí, claro, se te afectaría tu historial. Y tu score de crédito, que es como el puntaje que tú tienes, también se vería afectado. ¿Y qué? Por eso lo ideal es siempre pagar el mínimo. Y el mínimo ustedes acaban de ver que no es tan alto. O sea, de 31,000 pesos pagar Sí. 800. Pero no pague el mínimo, páguelo todo. Si no puede, bueno, pague lo que puede. Pero no pague el mínimo, es demasiado poco. Entonces, bueno, vamos al próximo tema. Tipos de pago mínimo, pago balance al corte. Mira, es una buena pregunta. ¿Qué yo debo de tomar en cuenta a la hora de obtener una tarjeta de crédito? Sí, mira, lo primero que tú tienes que hacer es terminar este episodio hasta el final, llegar al final de este episodio para que sepas cómo funcionan las tarjetas de crédito. Eso es muy importante. Porque el problema con la tarjeta de crédito es que no sabemos utilizarla de manera correcta. Entonces, ¿qué tú debes de tomar en cuenta antes de solicitarla? Primero, tú deberías de tener orden financiero. Mínimo, por lo menos. Tú tienes que tener un poco de orden financiero. ¿Por qué? Porque imagínense que yo gano 30,000 pesos y el banco me da una tarjeta de 20,000 pesos. ¿Verdad? Ahora, yo puedo sentir, si yo no puedo ahorrar nunca, si yo gasto de más a veces, yo puedo sentir que tengo 50,000, 20,000 en la tarjeta y 30,000 de mi sueldo. Sí. Y entonces siento que puedo gastar 50,000 pesos y después vemos cómo lo resolvemos. Si tú eres una persona que piensa así, entonces tú deberías de tener muy en cuenta el efecto que puede tener el tú utilizar la tarjeta de crédito y financiarte con ella. O sea, no pagarla toda. No pagarla a tiempo o no pagarla toda. Eso es muy importante. Otra cosa que tú debes de tomar en cuenta con la tarjeta es que la tarjeta es un método de pago. O sea, no lo utilices simplemente para gastar o comprar las cosas que tú no puedes comprar en el día a día con tu dinero. También identifica qué tarjeta de crédito te conviene. Porque, por ejemplo, hay personas que gastan mucho dinero en supermercado porque ya no viven en la casa de sus padres o ya tienen su propia casa con su familia y todo eso. Entonces, tú pudieras aprovechar una tarjeta que tenga ofertas con supermercados. Ok, pero eso de los beneficios lo vamos a hablar más adelante. Vamos a preguntarte a ti si, por ejemplo, dices tú que yo gano 40,000 pesos y yo nunca he tenido una tarjeta de crédito. Okay. ¿De cuánto yo debería pedir mi tarjeta de crédito? Yo te recomiendo que sea de la mitad de tu ingreso. Ok. En este caso de 20,000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es probable que para ti sea súper fácil poder pagarlo. Si, por ejemplo, la llenaste, tú sabes que hablamos de que la tarjeta te dan un mes, balance al corte, y después te dan 20, 25 días adicionales. Entonces, si tú llenaste tu tarjeta completa, los 20,000, y no lo pudiste pagar en el primer mes, bueno, pues la próxima quincena tú vas a ganar 20,000 más y la puedes pagar. Por lo menos. Ok. Hasta que tú empieces a entender cómo funciona el juego de la tarjeta. Porque hay un juego interesante que tú lo puedes sacar provecho, pero si no lo utilizas de manera correcta, entonces te puede volver un dolor de cabeza. Claro. Entonces, ahí hablando de que yo debería de pedir la tarjeta de crédito de la mitad de mi sueldo, porque es la capacidad, como quien dice, ideal. ¿Qué pasa si yo me paso de esos 20,000 pesos? ¿Yo puedo pasar la tarjeta por más de 20,000 pesos si mi límite es de 20? Sí, la mayoría de las tarjetas tienen una parte de sobregiro que realmente está disponible ahí. Te van a cobrar una comisión por sobregirarte. O sea, porque gastar aunque sea un peso más. Aunque sea un peso más, te cobran una comisión por sobregiro en automático. ¿Más o menos de cuánto es esa comisión? Depende del tipo de tarjeta, pero va desde 200 pesos hasta 600 pesos. Ok. Depende que si tu tarjeta es Gold, si es clásica, no sé qué. Entonces, aparte de eso, se va a ver en tu historial de crédito también que tú estás utilizando de más tu crédito. ¿Eso se refleja en el crédito? Se refleja en el crédito porque en tu historial se ve lo que tú debes en la tarjeta. Pero yo no lo debo porque todavía tú no me has cobrado para yo pagar, porque yo te lo voy a pagar todo. ¿Tú lo debes? Aunque yo no te haya cobrado, tú me debes ese dinero porque el banco ya te lo prestó. Tú Está nunca bien, se lo dices. pero lo que me Entonces ya refiero, en tu historial se ve. ¿por qué este excedente, si ni siquiera ha llegado a la fecha límite de pago, por qué este excedente sería como una deuda si ya yo como quiera tengo una fecha límite de pago? Porque tú se lo debes aunque no lo has pagado. Entonces en tu historial de crédito se ve todo lo que tú debes. Ese dinero no es tuyo. Incluyendo hasta el que tú lo total, pagues. incluyendo el total de la tarjeta. Entonces sale con todo y el total de la tarjeta. Sale tu límite de crédito, o sea, el límite de tu tarjeta, y al lado sale el balance de tu tarjeta. ¿Y sale el sobregiro aparte o simplemente se mezcla con todo? No, si tu límite es de 20,000 y sale que tú debes 22,000, ya se sabe que entonces tú te pasaste. Ya por default. Y aparte que cuando hay un algoritmo muy complejo, que es lo que da el score de crédito, ellos miden que tú no utilices el 100% de tu capacidad de la tarjeta todos los meses. Entonces, eso lleva una serie de consecuencias por detrás que no sería lo mejor. No es que tú no lo puedes hacer. Yo lo he hecho también. Pero que no sea todos los meses constantemente lo mismo. Sí, no hagan eso. Yo antes lo hacía. No sabía que eso no Mejor estaba aumenta bien. el límite de tu tarjeta. Yo lo hacía pila.
Y tú pagabas el sobregiro, entonces te lo Sí, cobraban. 600 pesos me cobraban de sobregiro. El día antes. Ujú. Pero para eso estamos aquí, para que usted aprenda de los errores ajenos. Entonces, próxima pregunta. Para concluir lo del tema del sobregiro. Yo tengo entendido, y tú corrígeme si estoy mal, o por lo menos por ahí afuera se dice, que cuando tú te pasas del límite de tu tarjeta, el banco usualmente te sube el límite de la tarjeta. Como que si yo tenía un límite de 20 y gasté 22, no sé si el sobregiro es de tan alto. Usualmente, ¿de cuánto el sobregiro? Un 20%. Más, un 20% más de la tarjeta. Ajá. O sea, serían 24. Ok, entonces, si yo gasto hasta 24,000 pesos, usualmente me suben de verdad el límite. O sea, el próximo mes ya yo tengo de que puedo gastar hasta 24 con un 20 de sobregiro, ¿o cómo es? Mira, eso depende mucho de la institución. O sea, depende del banco si quiere aumentarte el límite o no, o si tiene una campaña de aumento de límites. También cuando tú estás empezando a tener una tarjeta, tus primeros meses por lo regular no te suben el límite tan rápido, porque estamos en una etapa de prueba. Claro, y de ver conocerte. cómo tú te manejas con la tarjeta y todo eso. Pero la verdad es que cuando ya tú tienes varios meses y la pagas a tiempo y le das un buen uso, sí, el banco te suele aumentarte los límites de crédito. Eso Ok. es así. Pero Sí, no eso- es tan automático de que yo gaste 24 este mes, entonces, bueno, pues vamos a subírselo porque él gasta mucho. No, Ok, no pero suele puede ser tan pasar. así. Puede pasar, depende de qué tan agresivo quiera ser el banco. Porque Ok. al final el banco es un negocio. O sea, Ok, está bien. Entonces, la próxima pregunta es: ¿qué tan caro sale tener una tarjeta de crédito? puede salir caro y ¿Por depende qué? de la tarjeta que tú O tengas. sea, ¿qué Hay tipo de com- cosas? Claro, mira, hay comisiones. Por ejemplo, hay tarjetas que te cobran la emisión de la tarjeta. O sea, dátela, sacala. Dártela, exacto. Simplemente por tú solicitarla y ellos entregártela, ya tienen una comisión que puede ser de 500 hasta de 6,000, 7,000, 8,000 pesos. Wow. Depende de la tarjeta que tú solicites. ¿Eso de casualidad depende del tipo de tarjeta o el límite de la tarjeta? Sí, o sea, no, del si yo tipo. pido una, no sé si se pueda, pero si yo pido, por ejemplo, una Black, Exacto. que el límite son 10,000 pesos. No, ¿Eso no, existe? no te la dan. No, Ok. porque hay límites por tarjeta. O sea, una Exacto. Black suele decir, bueno, no, de 200,000 o 400,000 y cosas así. Ok. Pero no depende en sí del límite de tu tarjeta, sino del tipo de tarjeta que tú tengas. Porque obviamente una Black tiene otros beneficios que quizá la clásica no la tiene. Ya. ¿Por qué tan premium sea tu tarjeta, por decirlo de esa manera? Vamos a ponerlo así. Sí, Si una ¿por qué tan tarjeta así premium? como súper básica, probablemente te cobren 600 pesos por emisión. Sí, claro. Ahora, y si una otras que tarjeta son te lo gratis. power... Ah, Sí, hay emisiones que son gratis también. Muchos bancos ahora mismo, que hay una competencia fuerte de tarjeta de crédito, te hacen emisión gratis. Tú la solicitas o ellos te la ofrecen y no te cobran la emisión. Pero Ok. sí te cobran la renovación. Exacto, que esa es hablemos la de los otra otros comisión. gastos. Te cobran una renovación anual por ese plástico. Tú deberías de saber cuánto te van a cobrar. Deberías de preguntarlo o entrar al tarifario de ese banco. Todos los bancos por ley tienen que tener su tarifario público y tú puedes ver todas las comisiones que ellos te van a cobrar ahí desde antes. Y al momento de emitirla también te van a cobrar un seguro. Y eso también Ok. depende de cuánto el banco quiera cobrar y del tipo de tarjeta. si fuese... Vamos a comenzar con una tarjeta básica, porque esto Ok. es realmente un 101 básico. Sí. ¿De cuánto pudiese ser esa renovación? Más o menos. ¿200 pesos? ¿1000 pesos? La renovación puede ser de 500 pesos. 500, Ok. 600, 700. Y estoy hablando de tarjetas de crédito clásica. La clásica, la más básica. Ok. Suele ser así. Y el seguro anda por 250 a 400 pesos. Ahora mismo. Hay más gastos aparte de esto porque se van sumando unos cuantos. Sí. Bueno, si tú pides una tarjeta adicional, si por ejemplo Una yo quiero extensión. una extensión, también tiene un costo ¿Más o menos de cuánto? de emisión. Es igual que el de la renovación. Suele ser igual que el de la renovación. Ok. O sea que muy por ahí. Y el otro costo es el del sobregiro, que ya lo hablamos. Y una pregunta, si yo saco una extensión, ¿todos los gastos que tú me acabas de mencionar se duplican? Sí, claro. O sea, todo eso yo lo pago por 2. Claro. O sea, porque tú vas a pagar el seguro, que también necesita un seguro para esa tarjeta. También tú vas a pagar el sobregiro si se sobregira y la renovación. Sí. ¿Qué me cubre el seguro? ¿Para qué es un seguro? ¿Por qué yo le estoy pagando un seguro a mi tarjeta? Es una buena pregunta. Y es obligatorio, no opcional, incluso. Oh. Ese seguro ya viene con la tarjeta. ¿Por qué? Porque ese dinero Ujú. no es tuyo, es del banco. Ok. ¿Verdad? Entonces el banco tiene que asegurarse, de alguna manera, de que si te hacen un fraude a ti, ellos puedan recuperar su dinero. Por eso es que es obligatorio. So, ese en este seguro caso. prácticamente ellos se lo están pagando a otra gente. Sí, claro. ¿Quién Sí, le porque el asegura banco- ese dinero? No, la aseguradora que ellos decidan. El banco tiene aseguradoras asociadas, porque el banco no es una aseguradora. O sea, el banco es un banco. Entonces, tenemos unas aseguradoras, como muchísimo que hay aquí, que aseguran entonces esa tarjeta. Y lo que hace el seguro, el rol del seguro es contra fraudes.
Ok. Por ejemplo, tú tienes una tarjeta, te hicieron un fraude en una compra de Amazon fuera del país y son $1,000. Ujú. Tú vas a decir, no, eso no fui yo. O sea, yo no voy a pagar eso. Y como no es tu dinero tampoco, ya Claro. no te mortifica. Pero el banco, sí, con el seguro y las gestiones que hace el banco, entonces puedes recuperar ese dinero. Y entonces, pasa un paréntesis ahí, me imagino que eso es uno de los beneficios de una tarjeta de crédito. Y es que si, por ejemplo, a mí me pasa ese fraude con una tarjeta de débito, el dinero es mío. Y a mí no Exacto. me lo devuelven. Pero si pasa con una tarjeta de crédito, sí me lo devuelven. Es probable que se pueda devolver, sí. O sea, hay un proceso de investigación, obviamente, y todo eso, que puede durar hasta 60 y 90 días, pero por lo regular tú lo vas a poder recuperar. Sin embargo, no importante aquí, y es que ese dinero va a estar en tu tarjeta de crédito, y si tú no lo pagas, aunque no haya sido tuyo y haya sido un fraude, y el proceso se alarga y llega a la fecha límite de pago, mi recomendación es que tú lo pagues. ¿Qué? Claro. O sea, que en lo que ellos resuelven eso, yo tengo que pagarlo. Tú deberías de pagarlo. Porque si no, el que se va a ver afectado ahí va a ser tu historial de crédito. Más Wow. hacer otro trámite para el reverso de la mora que te van a cobrar porque el banco sigue funcionando, aunque haya sido un fraude. Entonces, ese es otro punto que tú debes tomar en cuenta a la hora de elegir una tarjeta que pueda tener algún tipo de seguridad y que también los límites no sean tan locos, porque a veces también tenemos unos límites que son absurdos y si te hacen un fraude, y entonces. Claro. Y mira la última pregunta. Me dijiste que el seguro cubre fraudes, pero cubre pérdida. La pérdida de la tarjeta, sí. Ok, cubre cualquier cosa que pase que realmente no haya sido yo. Exacto, sí. O sea, incluso si es un descuido. Sí. Ok, perfecto. Depende de cada banco, pero en general Más sí. o menos, ¿en cuánto se subieron entonces esos gastos esos costos de la tarjeta de crédito? ¿Cómo cuánto fue al final? Si es clásica, se te va a dar, si tú no pides adicional, como 1,500 pesos Anual. anual. Ajá. En total. En total. Pero esa es la clásica, señores. Casi nadie tiene clásica y a todos nos gusta la Gold, la Platinum y la Black. Y Pero la eso clásica, sube. la clásica es esta que el nombre está puesto casi con un etiquete. No, o sea, ¿La dice clásica? clásica. Dice clásica. Y yo, sí. Probablemente sí, yo no más tengo clásicas. Sí. Lo más que tuve fue una... No, y la verdad es que, mire, yo tengo una tarjeta clásica de un banco que me gusta muchísimo. Y yo tengo un super límite, por ejemplo. Y a veces, o sea, no porque tú tengas una tarjeta clásica no significa que tenga un límite bajito. Ahora, yo lo que sí pago poco de renovación. En esas, por lo menos. Ok, so tú tienes una tarjeta ajustada a tus necesidades personales. Claro. Entonces, hablando un poquito de eso, de ajustes personales, el tema de las fechas que hablábamos recientemente, yo lo puedo ajustar. O sea, yo puedo pedirle, por favor, que la tarjeta me corten los días primero. Buena pregunta. Sí, se puede. Porque a mí... Y la gente no lo sabe y sí se puede. Porque es un desorden mental para mí que una tarjeta me corte a mí un día 23. Sí. ¿Qué es eso? Sí, confunde. No, y también quizás si tú tienes otra tarjeta y tienes dos y las dos cortan el 20 y uno el 23, por ejemplo, no tiene mucho sentido tampoco. Porque no tiene sentido. Aquí estamos hablando un poquito de lo que es la estrategia del uso de la tarjeta de Claro, crédito. no tiene mucho sentido porque vas a pagar al mismo tiempo. Como la fecha de corte es muy cerca, la fecha de pago también va a ser igual. Entonces tú vas a tener que pagar las dos tarjetas al mismo tiempo. Entonces no tiene ningún sentido ahí. Entonces tú recomendarías que haya como una diferencia de día pronunciada, calculada de manera tal que, por ejemplo, en una quincena yo pago una y en la otra quincena pago la otra. Eso fuera lo ideal, exacto. Por lo menos que sea de 2 semanas. Puede ser así. Uno el 15 y uno el primero, por ejemplo. Y tú te puedes acercar a tu banco, el de esa tarjeta, y decirle, mira, yo quiero hacer un cambio de fecha de corte. Y ellos te van a decir los cortes disponibles, porque por lo general hay días específicos por cada banco. Y simplemente tú le dices, es el que yo quiero. Ok, entonces ahí surge mi próxima pregunta. ¿Por qué yo tendría 2 tarjetas de crédito, Manuel? Mira, hay muchas cosas. Primero, si tú le das un buen uso a la tarjeta, y quizás si tú puedes utilizar la tarjeta para negocio incluso, te convendría tener 2 porque tú puedes manejar los pagos. Como habíamos hablado, tú tienes 30 días de gastos, de consumos ahí, y después tú tienes adicional entonces 20, 25, 28 días, ¿verdad? Entonces tú ahí puedes hacer un rejuego interesante con los pagos. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta que me corta los días primero, esa tarjeta me cortó el primero, pero yo voy a tener para pagar hasta el 25, 24, ¿verdad? Y si yo tengo una tarjeta que me corta el 15, entonces me corta el 15 y yo voy a tener entonces para pagarla como hasta el 6 o el 7 del mes. Y ahí yo puedo hacer lo que tú dices. Bueno, pago una con una quincena y una con la otra. Y tú puedes en muchas ocasiones hacer un rejuego con eso, porque quizás en una quincena tú gastas mucho y no tienes con qué pagarla completa y en la otra no. Y ahí tú puedes ir compensando una con la otra. Ok. También en los negocios se utiliza bastante porque tú compras algo ahora
y tú lo vas a pagar en Claro, después. 45 días. Exacto. Es lo que tú vendes, lo que tú compraste. Pero entonces, ahí quería como que traté de hacerte la pregunta a ver si tú me hablabas de los beneficios, pero entonces te lo voy a hacer bien puntual. Dale. ¿Cómo funciona el hecho de que unas tarjetas me devuelvan en farmacia, otra tarjeta me devuelven en supermercado, otra me devuelven en educación? O sea, ¿cómo podemos abordar ese tema? Tal vez comunicando aquí cuáles son la gama de... O es demasiado variado. Son muchas. Son más de 100 tarjetas de crédito que hay en República Dominicana. Pero espera, cuando tú dices más de 100, tú dices que cada una tiene beneficios diferentes. Sí. Bueno, o sea, pero no, quizás no todas tienen cashback, como lo que tú estás mencionando, pero sí que tienen beneficios diferentes. Pero puede ser que Banco A y Banco B tengan la misma tarjeta clásica con el mismo beneficio. Ya, o sea, tú hablas 100 diferentes contando las que están repetidas por banco. Exacto, sí. Wow. Son muchas. Pero sí, mira, hay tarjetas de crédito que te ofrecen cashback en supermercados. ¿Qué es cashback? Devoluciones. Te ofrecen devoluciones. ¿Devolución de qué? De dinero. O sea, si ¿De lo que yo usé? 1% de lo que tú gastaste. ¿Usualmente cuánto? Depende de cada una. Mira, hay una tarjeta de crédito que me encanta también. Esa es mi segunda favorita. O mi primera, no estoy muy claro. Pero hay una que ofrece 20% de cashback en restaurante. Ok. O sea, si yo gasto 10,000 pesos en el mes en restaurante, a mí, a final de mes, me van a devolver 2,000. Es atractivo realmente. Y esa misma tarjeta, por ejemplo, quizás si alguno de ustedes sabe de cuál estoy hablando, escríbelo en los comentarios, que yo sé que quizás hay alguien que lo va a llegar. Esa misma tarjeta ofrece 10% en gimnasio. O sea que si yo gasto lo que sea que yo gaste en gimnasio, me devuelven un 10. Pero al mismo tiempo, esa tarjeta ofrece un 5% en gasolina. Que yo creo que ahí está como de los 3 mayores consumos de mi vida, por lo menos actualmente, ¿verdad? Porque no pago supermercado y eso. Entonces, esa tarjeta es buenísima. Pero claro, de todo esto, el límite son 5,000 pesos mensuales, me devuelven. Estás ¿Cómo muy así? bien. Espérate, porque llegaste a un punto importante. Lo primero es que el cashback es como un dinero que ellos te acreditan a la tarjeta. No es que ellos te van a dar en efectivo ese dinero. No, claro. Sino que tú, en vez de tener que pagarle 30 a la tarjeta, probablemente nada más le tengas que pagar 27. Exacto. Porque ellos te devolvieron 3,000 pesos en cashback. Sí. Ahora, cuando tú dices que ese límite no excede 5,000 pesos, ¿a qué tú te refieres? Que si el cashback hizo un total de 7, ellos nada más te van a cubrir 5. Nada, van a cubrir 5. Por ejemplo, en esa tarjeta en específico. Estamos hablando de tarjetas que tienen los cashback fijos. Después vamos a entrar a las ofertas. Pero en ese caso sí. O sea, el máximo que me pueden devolver mensualmente, aunque yo gaste 50,000 este mes en restaurante porque hice mi cumpleaños, me van a devolver 5,000. ¿Y esos son casi todas las tarjetas o depende de la tarjeta? Depende de la tarjeta. Esa es una tarjeta de un banco en específico que no voy a decir el nombre, que tiene esa. Por ejemplo, hay otras que tienen muy buenas ofertas, que son, en varios bancos la llaman la tarjeta familiar, para ponerle un nombre, no habla de uno en específico. Y esas, por ejemplo, incluyen cashback en supermercado, que también tienen un límite, cashback en farmacias y en servicios telefónicos, por ejemplo. Y ahí, son lo que más la familia gasta. ¿Hay tarjetas que no le pongan límite al cashback? Yo no conozco esa. En República Dominicana no hay. Ok, estaría interesante eso. Todas tienen un límite y es importante que ustedes vean eso porque también hay otras muy inteligentemente que le ponen un límite, por ejemplo, de 1,000 pesos. Y quizás 1,000 pesos no es tan atractivo. No. Si yo te digo, bueno, tiene un 20 en supermercado, tú dices, wow, un 20 mucho. Pero si lo que me va a dar son 1,000, entonces quizás... Claro. O sea, 1,000 pesos no te representa mucho en una compra, en un mes completo. Ok, eso habría que tomar muchas cosas en consideración. Por Deberías ejemplo, de verlo. qué tan cara me sale la tarjeta en comparación con el cashback, en comparación con qué sé yo. Entonces, otro tipo de beneficio que tienen las tarjetas de crédito, que yo en lo personal no entiendo un pito de cómo funciona, y es la acumulación de puntos. Ok, sí, bueno, no, eso es sencillo. Simplemente cada banco, cada tarjeta tiene una promoción en específico, o sea, un mecanismo en específico. Por ejemplo, las American Express, lo vamos a mencionar porque eso es súper internacional. Las American Express tienen sus puntos que tienen una ventaja frente a todos los demás, y es que nunca se vencen. Oh. Entonces ellos acumulan puntos. En el caso de ellos es un punto por cada dólar. Por cada dólar que yo consuma, sea en pesos o en dólares, la conversión, me dan un punto. ¿Y la conversión de punto a dólar cuánto Ahí se es? complica. Bueno, por ejemplo, aquí en República Dominicana, si mal no recuerdo, si tú cambias los puntos por dinero, con crédito a tu tarjeta, son 5,000 puntos, 1,500 pesos. Ok. No es tan atractivo. Donde sí es atractivo es en los cambios cuando tú haces un canje para comprar un boleto aéreo. ¿Y siempre son boletos aéreos? Porque la gente nada más menciona los boletos aéreos. No, para nada. Mira, ese sistema de puntos de ellos es buenísimo porque tú lo puedes cambiar en muchísimas cosas. Hasta en Barna.
por ejemplo. Oh. Tú puedes acumular tus puntos que no se vencen y cuando tengas el número tanto, bueno, tal curso, taller que tú quieras en Barna, son tantos puntos. Perfecto. Wow. Para el que no conoce, Barna es una academia de negocios, para resumirlo así. Entonces también, tenemos Visa, tenemos Mastercard y ¿todas las tarjetas tienen puntos? La mayoría sí. La mayoría. ¿Y la clásica? Sí, también. Sí, a menos que el banco decida por alguna situación puntual que no sea así. Pero la mayoría sí acumulan puntos. Hay otras que son que tú solamente lo puedes cambiar por dinero, en algunos casos, y otros que tú sí lo puedes cambiar entonces o por dinero o por viajes. Pero cambiándolo por dinero es prácticamente dinero que se me acredita la misma tarjeta. En ningún caso me van a dar efectivo para atrás. Sí, hay un banco que sí, que te lo dan en efectivo. Sí. Que tú lo vas acumulando en tu tarjeta. O sea, eso funciona es que cuando tú pagas, te acreditan ahí mismo en dinero y tú tomas la decisión de si tú lo quieres mover a tu cuenta de banco y tenerlo en tu cuenta y retirarlo o transferírselo a Juan o a Pedro o pagarlo a la tarjeta. Wow. Hay un banco en específico que lo hace así. Los demás simplemente se van acumulando, se van acumulando. Algo importante que tienes que tomar en cuenta es que, o sea, a mí me duele cuando a la gente le pasa esto, y es que se le vencen los puntos y se le pierden. Es muy probable que me se hayan vencido todos porque yo no entendía los puntos. Yo les recomiendo que por lo menos lo cambien anual o cada 2 años. Porque por lo regular se empiezan a vencer a partir del segundo año o del tercer año. Okay. Entonces, mejor, si ya tú tienes buenos puntos y no tienes un plan de viaje a corto plazo o algo así, o no tienes tantos puntos para poder comprar un pasaje, cámbialo por dinero, porque para que se pierda, mejor tú lo cambias. Claro, tú sabes qué tanto puede doler la ignorancia. Y yo cancelé la tarjeta que yo tenía más tiempo usando. Ay, mi madre. Y tú nunca cambiaste los puntos. Yo ni averigüé qué puntos, qué. El banco está muy feliz contigo. Bueno, pero no ya hemos aprendido aquí con números verdes. Mira, entonces, ¿qué tan estratégico sería para mí yo tener varias tarjetas de crédito y usar una para la gasolina, una para la compra, una para el gimnasio? O sea, ¿es estratégico eso? ¿Es funcional? Mira, te puede funcionar si tú eres bien organizado. Y voy a hablar un poco de mí. Por ejemplo, yo tengo varias tarjetas y tengo una que tiene descuentos en restaurantes, por ejemplo. Esa, la que mencioné que tiene descuentos en restaurantes, gimnasio y gasolina. Esa me parece genial. Tengo otra que es American Express y esa tiene muy buenos beneficios porque pone muchas ofertas puntuales. Los cashbacks puntuales que hablamos. De verdad, muchísima oferta. Mucha oferta todos los meses. En supermercado, en tiendas y todo eso. Y, por ejemplo, tengo otra que la tengo solamente para viajes. Ok. Ponen ciertas ofertas, pero tiene el tema del Priority Pass, por ejemplo. No sé qué es eso. Eso es el acceso para entrar a las principales salas VIP del mundo. Solamente por tener la tarjeta. Solamente por tener la tarjeta. O sea, yo le enseño como si fuese un carnet y me dejan pasar. Sí, no, tú tienes literalmente que pasarla. Se pasa como si fuera que tú vas a comprar. Y ya ahí entonces está activado en algunos casos y en otros casos tienes una tarjeta adicional que se llama literalmente Priority Pass, que viene con tu tarjeta y con eso tú puedes entrar a las salas VIP a nivel mundial. En la mayoría. Pero entonces, ya para cerrar ese capítulo, cuando te pregunté de que si eso era estratégico, es que me imagino que hay un cálculo profundo y tedioso que hay que echar para saber si lo que me cuesta cada una de esas tarjetas vale la pena para el cashback. O sea, ¿qué tanto uso debería yo de usarle una tarjeta de crédito como para solamente tenerla porque voy a agotar en farmacias, por decirte algo? Claro, sí. Tú deberías de tomar eso en cuenta, ver cuánto es la renovación anual, cuántos son los costos que tú vas a tener y si realmente tú vas a gastar lo suficiente para que tenga sentido. Y también acuérdate que no solamente está la parte de cashback, sino también las partes de las millas, los puntos, que también es un beneficio. Mi recomendación aquí, asegúrate de que esa tarjeta de crédito que tú vas a solicitar o que vas a aceptar porque te la están ofreciendo, por lo menos la parte de la renovación y los costos, tú estés seguro que lo vas a cubrir o con puntos o con ofertas. Ok. Yo creo que podemos cerrar con preguntar si realmente o en qué escenario vale la pena tener una tarjeta de crédito para una persona que en verdad no le interesa meterse en el lío de una tarjeta de crédito. Sí, mira, hay un escenario muy importante, sobre todo si tú eres joven. Yo les recomendaría tener una tarjeta de crédito para empezar a crear historial de crédito. Si quizás tú eres joven todavía o ya no tan joven, pero nunca has tenido la necesidad de solicitar un préstamo en algún momento y nunca has tenido una tarjeta de crédito, entonces tu historial de crédito va a estar en blanco, literalmente. Entramos tu cédula y va a salir tu foto, tus datos y todo en blanco. Porque tú nunca has tenido un crédito. Y esto, si tú vas a solicitar un préstamo en algún momento ahora para cambiar tu vehículo o para comprar tu casa, te va a poner un poco la cosa más difícil. Porque el banco no puede evaluarte. Claro, pero entonces una pregunta. Ajá. Ese historial de crédito que me estaría ayudando a crear esa tarjeta de crédito, ¿yo lo pudiese hacer a través de un préstamo? O sea, ¿yo puedo pedir un préstamo antes de tener una tarjeta de crédito?
y Sí. pudiese jugar el mismo papel en mi historial. Claro. Mira, y eso fue una pregunta que me hicieron esta semana una amiga que espero que esté viendo eso también. Y yo le decía, óyeme, me parece un buen plan a nivel de historial de crédito, pero ¿por qué tú vas a solicitar un préstamo simplemente por hacer historial de crédito? O sea, Ok. el costo de pagar esos intereses, porque en su caso ella tenía la opción, ella tenía el dinero para lo que ella iba a hacer, pero al mismo tiempo tenía la opción de solicitar un préstamo. Y probablemente se lo dieran porque el monto que ella iba a solicitar es bajito con relación a lo que ella gana. Ok. Entonces, aunque ella no tenga un gran historial, probablemente el banco le iba a decir que sí. Pero yo le decía, óyeme, tú vas a pagar intereses simplemente por crear crédito. O sea, eso mismo tú lo puedes hacer si tú tienes una tarjeta de crédito, la utilizas de manera correcta y siempre la pagas, o sea, que no paga intereses, vas a hacer el mismo resultado sin tener que pagar intereses. Ok. Al banco no le va a gustar este consejo, pero a ustedes sí. ¿Algún consejo para la gente que gasta en la tarjeta de crédito ahora y literalmente la paga ahora? O sea, yo gasté 5,000 y de mi tarjeta de débito, o sea, de mi cuenta de ahorro, yo pasé 5,000 pesos y pagué la tarjeta ahora mismo. Sí, hay gente como medio obsesiva con ese tema. Y mi consejo es que no hay necesidad. O sea, Pero me afecta en algún sentido, porque eso yo lo que me imagino es que le da tranquilidad. sí, te da tranquilidad, pero mira, el tema de hacer eso es que cuando llegue el momento del balance al corte, ¿verdad? Que hablamos al inicio, tú no vas a tener balance al corte. Y entonces se refleja como que yo nunca la usé. Exacto. Se refleja como que tú nunca usaste tu crédito. ¿Entiendes? Puede ser. Pero de igual forma se va a ver, que eso sí también es importante dentro de tu historial, de que tú siempre has pagado a tiempo. Ok. Que también es relevante. Ok. Si te da tranquilidad, entonces puedes seguir diciéndolo así. Vamos a inventar un nuevo segmento al final de los videos como este. Como el ¿Cuál va a video de las inversiones. Vamos a hacer un ejemplo concreto, preciso. Yo te voy a armar un caso de estudio y tú me vas a decir qué sería lo ideal que esta persona va a hacer. Yo voy a comenzar con uno muy personal. Ok, te voy a hablar de mi caso. Un paréntesis. ¿Qué? ¿No deberíamos tener otro Patreon? Vamos a hacerlo en Patreon. Yo te voy a hablar de que yo estoy pagando universidad, no sé si tomar un préstamo o sacar una tarjeta de crédito que me dé cashback para eso mismo, tomando en consideración cuánto yo gano y las otras tarjetas de crédito o los otros préstamos que tengo. Entonces, continúo viendo esta parte tan interesante de este podcast sobre finanzas, economía y en este caso tarjetas de crédito en nuestro rincón favorito de Patreon, donde ahora vamos a comenzar a hablar de cosas muy puntuales y buscando una solución real. ¿Algo que tú quieras agregar, señor Manuel? Yo quisiera que si este episodio te sirvió de algo, tú se lo compartas a personas que también lo necesiten. Yo estoy seguro que tú conoces muchas personas, incluso la familia tuya, que le puede ayudar muchísimo este episodio. Así que contamos con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.